Hola, muy buenas noches a todos. Tengan realmente una fervorosa y afectuosa noche en Cristo Jesús. Me late y me da con bastante complacencia poder compartir con ustedes este momento en el que vamos a hablar de una temática que es muy necesaria también para todos nosotros como verdaderos cristianos, y se acerca del Halloween. Es una fiesta que muchas veces celebramos, que no sabemos nosotros hasta qué punto, hasta qué cierta realidad podemos experimentar y podemos sentir que nos aparta de Dios. Entonces yo creo que todos estemos un poco atentos, vamos a esperar mientras se van conectando, y mientras Cristian, uno de los misioneros de Lazos de Amor Mariano, también nos va a exponer esta temática que nos hace dispuestos a poder comprender y vivirla según la voluntad de Dios, que es a lo que nos ha llamado el Señor día a día, y que nos pide de alguna manera pues tener toda la plena disponibilidad y el deseo de hacerlo con eficacia, con verdad y con la mejor disposición que tiene nuestro corazón para poder vivirlo y comprenderlo. Sabemos todos nosotros que como cristianos católicos a veces entramos en ese constante dilema si en realidad estamos haciendo las cosas bien, si qué tanto esta festividad afecta a nuestra vida y qué tanto esta festividad también repercute sobre nuestro espíritu. O sea, a veces nos cuesta o nos hace bastante pretencioso el poder comprender que lo que celebramos, aún muy inocentemente, tenga una repercusión sobre nuestra vida espiritual. Y tendría que decírselo que sí. A veces creemos que las cosas más inocentes, más inusuales, o las prácticas más sencillas tienen una repercusión en nuestra vida espiritual, y de eso se trata esta temática, este momento que vamos a vivir. Vamos a esperar un poco mientras se van conectando y pues allí vamos dialogando al respecto para vivir este encuentro maravilloso que Dios nos ha regalado y nos ha permitido compartir. Fervoroso saludos a todas las personas que se van conectando también. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Padre, bendecido por el Señor, abrazado por María y custodiado por San José. ¿Cómo está? Amén. Muchas gracias por compartir tu testimonio de vida, por compartir un parte pues de todo esa experiencia que has tenido con Dios, con la Santísima Virgen María. Muchas de las personas que se están conectando ahorita hay 52, y muchas de ellas están haciendo la experiencia de la consagración a María, ¿no? Bajo la fórmula de San Luis María de Montfort, te había comentado, es una experiencia que nos lleva a cada uno de nosotros también a experimentar cómo llegamos a nuestra Madre Santísima. Cuéntanos tú, antes de que empecemos, un poquito de quién es Cristian, qué hace, cómo recibió el llamado de Dios, de nuestra Madre Santísima, para ser hoy un consagrado de María. Bueno, Cristian David Franco Pineda es un ingeniero civil, misionero, músico también, empírico, pero al servicio del Señor, por gracia de Dios. A él, pues el llamado llega a mí a través de mi novia, primero a través de mi novia, quien me insistió durante año y medio para poder, para que yo viviera primero un retiro espiritual de la comunidad a la cual hoy pertenezco, que es Lazos de Amor Mariano. Y, y pues yo le decía que no quería, porque yo sabía en el fondo que me iba a tocar renunciar a muchas cosas que el Señor me iba a pedir, porque uno, aún en su mundo, uno es consciente por la conciencia que el Señor nos regala en el corazón de muchas cosas malas que están en nuestra vida, pero uno se quiere hacer el del oído sordo. Y pues le decía que no, hasta que un día pues ya no pude decir que no. Fue a través primero de la gracia de una novena, unos 7 domingos a San José, los cuales hice Okay. sin fe, simplemente por mí. No Por mirar, creía, simplemente lo hacía. sí, vamos a hacerlo para ver qué es eso, para ver si cumple. Entonces fue chistoso porque me iba tirando 2 materias en la U, Okay. que no ganaba nadie, el que las perdía ya no lo podía recuperar, ya eso estaba en la olla ya. Y entonces hice la treintena y efectivamente San José respondió. O sea, fue increíble, pero respondió, y con las 2 materias más difíciles se podría decir, de toda la carrera y de todo el semestre. O sea, eso no tenía comparación, y ambas las pasé, o sea, fue impresionante. Entonces, como a los 2 meses, eh, ella me invita también a hacer una novena a la Virgen del Carmen, pero
Pero yo dije, bueno, ya si San José respondió, yo dije, la Virgencita también debe responder. Yo creía en ella, la respetaba, pero no tenía una devoción hacia ella como tal. Entonces yo dije, bueno, ya lo hice más convencido. Yo, oye, sí, ya esto no lo voy a hacer con un fin pidiéndole algo como interesadamente, sino como porque sí, a ver qué tal, el Señor está respondiendo, entonces vamos a ver. Y mira, aquí está, Ahí está ella. ahí está ella. Entonces hice la novena a la Virgen del Carmen, eso fue para más o menos, para la fecha de ella, estaba como un día atrasado en la novena. Entonces el día 16 de julio fui a la Eucaristía que celebraban en honor a ella. Y por primera vez en todo ese proceso escuché una homilía, o sea, la entendí. Yo no las entendía, yo estaba yendo a misa los domingos ya, después de haber abandonado como 3 años la iglesia, 4 años sin nunca misa ni nada, y no entendía, o sea, yo decía, no, yo no escucho nada, yo no me logro concentrar, pero, pero llegó el momento en el que ese día, por gracia de ella y gracia del Espíritu Santo, que es el que nos permite entender todo esto, porque por nuestra humanidad uno simplemente escuchará a un sacerdote repitiendo y repitiendo locuras ahí, uno, contándote una historia que tú no entiendes, pero con el Espíritu Santo, María como su esposa, como la portadora plena de él, no, me hizo entenderlo y me enamoré. Ese día dijeron era el Evangelio de las bodas de Caná. Y para mí fue impresionante, o sea, yo decía, oye, verdaderamente ella sí intercede, obvio ya no hace los milagros, pero sí intercede, sí tiene una gracia. Entonces el Padre nos explicaba todo eso y fue muy bonito. Y además, la iglesia en la que estábamos se llama María Madre de la Iglesia, curiosamente. Ok. María Madre de la Iglesia, Casualmente ella casualmente, hablándote allí en ese lugar. sí. Y entonces, bueno, esa semana había retiro espiritual. Y entonces antes la excusa era que tenía dinero pero no, para poder comprar la boleta, pero no tenía el tiempo y la disposición para ir. Entonces esta vez ya tenía la disposición, pero en ese momento no tenía nada de plata. Entonces la hermanita de mi novia, Ingrid Bolaño, mi Ajá. futura comadre, Tu madre del bautismo, claro que sí, de su bebé. ella me invita, me dice, no, Cristian, esta vez sí vas. Yo le dije, ¿por qué no tengo plata? No, no importa, yo te la pago. Y me regaló la boleta y pues uno puede decir que es el mejor regalo de la vida, ¿cierto? Sin Que duda, te, el que que, uno recibe en su vida. sí, que te regalen a Dios, que te regalen a María, eso es lo mejor. Entonces me dio la boleta y me fui ese jueves a vivir mi retiro espiritual después de muchos años. Yo dije, bueno, ya, Señor, ya te oí mucho, vamos a ver qué es lo que tú quieres conmigo. Y entonces, claro, me rechinaba terrible la comunidad en la que estaba, o sea, me molestaba mucho los misioneros. Yo decía que me robaron a mi novia, me robaron a mi novia. Era porque no entendía que habían sido ellos, sino el Señor a través de ellos. Entonces me fui a vivir mi retiro, lo mejor del mundo. O sea, ese retiro de lazos de amor mariano, un retiro espiritual es lo mejor que puede vivir una persona, el mejor regalo que puede recibir y que le pueden dar a alguien. Es ese, vivir ese retiro espiritual, tener un encuentro directo con Jesús y con María, porque se derraman gracias impresionantes, entiendes cosas que en otro momento no vas a entender y es maravilloso. Entonces, a través de ese retiro, pues tuve la gracia de hacer muchas renuncias en mi vida, de cambiar mi relación con Dios, con las demás personas, con todo, hubo muchos cambios. Lazos de amor mariano, preguntan por acá, Andrea SR6, que más aún no, Muy bien. lazos de amor mariano, misionero LAM. Claro que Entonces, sí. Bueno, le explico de pronto un poquito a las personas. Existen muchos movimientos dentro de la iglesia, que era lo que ahorita tú referías acerca de la comunidad. Y pues Cristian recibió su llamado a través del retiro y del acercamiento que hace con la comunidad de Lazos de Amor Mariano, que sin duda yo también hice mi retiro allí y es una experiencia de encuentro y de conversión. Así es. sí, pues sí, padre. Entonces, no, son carismas distintos los que regala la iglesia, pero el llamado me lo hizo el Señor allí. Entonces, allí sirvo por gracia de Dios. No sabemos dónde nos quiera tener el día de mañana, pero por lo pronto allí, ¿cierto? Claro que Entonces, sí. vivo el retiro y de ahí a los 15 días había un congreso de misioneros internacionales en Medellín, de misioneros de lazos de amor mariano. Había misioneros de todas partes del mundo, de México, de Argentina,
de Ecuador, de Brasil, había gente, creo que hasta habían unos de España, o sea, mucha gente. De todos lados. Y para mí fue impresionante ver la plaza de toros, o sea, la plaza de toros, yo dije, verdaderamente el Señor mueve tanta gente, llena de jóvenes, llena de personas muy felices, viendo sanación, viendo todo lo que el Señor hizo en esos 3 días en Medellín. O sea, para mí fue impresionante. Yo primero no quería ser misionero, yo dije, bueno, viví mi retiro de convención, voy a ir a misa, pero yo no voy a servir, o sea, ¿para qué? Pero cuando voy allá y veo todo eso, lo que el Señor hacía, a través de ese regalo tan hermoso que nos dio mediante la Virgen, que es el movimiento de lazos de amor mariano, yo dije, wow, o sea, Señor, qué maravilloso eres, cómo tomas a tus jóvenes, verdaderamente la felicidad no la vas a encontrar en el mundo, aunque pienses que esté en una discoteca, en la música. Yo era músico vallenato, era bajista vallenato, tocaba vallenato, y todos los fines de semana ese era mi trabajo, lo disfrutaba muchísimo, pero haciendo perder a muchas almas, ¿cierto? Entonces el Señor me mostró otra cara y yo dije, yo quiero ser misionero. Entonces regresé a Montería y luego arranqué el proceso de formación como misionero mientras me estaba consagrando. Empecé mi formación de consagración y simultáneamente iba haciendo la formación para misionero. Y bueno, el 13 de mayo, por gracia de Dios, me pude consagrar a la Virgen María, ya adscrito como misionero participante de la comunidad también. Empecé a servir desde muy pronto. Yo decía, quiero servir, quiero regalar eso que yo recibí una vez. Es tan grande lo que el Señor te da que uno no se lo puede quedar uno mismo y empieza uno a querer darlo a los demás. Y fue como me introduje en este mundo del servicio al Señor y maravilloso, una experiencia pues inigualable. El Señor, aunque haya momentos de tristeza, momentos de mucha alegría, el Señor va regalando una gracia y una paz que en ninguna otra parte la podemos encontrar. Así es, Cristian. Es de servir, ponerte plenamente para poder vivirlo desde el encuentro y desde la llamada específica que Dios nos hace a todos nosotros para poder compartir y vivir. Si estás teniendo como dificultad con el sonido, y se está escuchando mucho ruido. Sí, ya se había caído como la señal. Ya me escuchas bien, ya estamos simultáneos. Sí, ahí estamos escuchando bien. Entonces, si quieres, vamos a iniciar haciendo la pequeña oración y que tú entones también un canto al Señor para alabarlo y bendecirlo en esta noche. Listo, maravilloso, bueno, dale. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te encomendamos este espacio, este momento de compartir fraterno, en el que tú nos has llamado a estar delante de tu presencia. Tú con tu amor y tu misericordia, Pastor, tienes para darnos, para que tu Espíritu llegue aquí a nosotros, para que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llenas el lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llenas el lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, necesitamos. Espíritu Santo,
inundar con tu santa unción, quema con el fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristian, parece que te estoy escuchando un poquito de ruido. Sí. No sé si son los audífonos o algo. ¿Será que si me los quito se escucha? Vamos a ver. Espérate. Yo creo. ¿Sí me escuchas así bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Yo creo que las personas también te están escuchando bien. Sí, listo. Se escucha claro. Vamos a ver. Muy bien, bueno, vamos entonces a tocar ahora sí la temática, y a lo que mucha gente ahí está pendiente, atentos, a que tú nos cuentes por qué nosotros como cristianos no deberíamos celebrar la fiesta de Halloween. Yo creo que cualquiera se queda impactado porque muchos disfrazan a sus niños, muchas personas adultas se disfrazan y les suena como que un poco fanático o muy extremista que un católico, una persona laica, un sacerdote le diga no celebre Halloween. Bueno, pues primero que todo el Señor en estos días, esta semana, el día jueves nos decía en el Evangelio, un Evangelio muy bonito, nos hablaba de que fuego ha venido a traer a la tierra y no va a descansar hasta que esté ardiendo, ¿cierto? Entonces el Señor es la luz, pero para poderlo entender a Él, hay que llenarnos de ese Espíritu Santo para poder entender realmente qué es lo que Él nos propone y qué es lo que Él vino a hacer al mundo. Hay que llenarnos del Espíritu Santo, no hay otra manera de entenderlo. Fácilmente podrás decirle a una persona que siga al Señor fanático, podrás decir que es radical, podrás decir que es extremista, pero como dice un sacerdote acá en nuestra ciudad, el padre Luis Carlos Galeano, me parece una frase maravillosa. Él decía que el Señor no vino a agradar a nadie, el Señor vino a decir la verdad. Él es la verdad, ¿cierto? Y tenemos que proclamarla y tenemos que decirla, y no podemos quedarnos callados ante lo que Dios nos manda, porque es parte del llamado profético que hemos recibido el día del bautismo. Exacto. Una persona que decida seguir a Cristo no puede seguirlo para que el Señor le diga lo que uno quiere oír, no. Tienes que seguirlo para que Él te muestre cuál es el camino que debes seguir, te guste o no. Si estás buscando en el seguimiento del Señor tu felicidad, tu conveniencia, no lo vas a hallar, no es el lugar correcto, dedícate a otra cosa. En el Señor vamos a venir a buscar la verdad, a buscar la salvación, que es lo que verdaderamente nos debe interesar, ¿cierto? Lo que nos debe interesar, alcanzar. Mira que a mucha gente le pasa, ahora que tú dices, hablando de la felicidad, le sucede que recibe un choque, ¿no?, sobre su vida cuando intentan buscar a Dios y creen que todo va a estar bien. Es decir, no voy a tener enfermedades, no voy a encontrarme con dificultades, no voy a tener escasez. Y mentira, Dios te ha regalado y quiere darte la salvación, pero vamos a encontrar dificultades, las vamos a saber sobrellevar y le vamos a pedir a Él que también nos ayude, nos salve, nos ayude a solucionar los problemas. Pero los problemas van a estar porque hacen parte del camino de la historia de salvación que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Sí, lo que pasa es que mucha gente ha caído en el pare de sufrir, en el te digo lo que quiero, lo que quieres escuchar y ser feliz. No, el Señor no propone eso, el Señor te propone la paz.
más no la felicidad. La felicidad Él nos las da para la vida siguiente, la felicidad plena. En este mundo no la vamos a hallar completa como la queremos. Sí habrá momentos de mucho gozo, de mucha alegría, pero habrá otros momentos de tristeza también, pero lo que verdaderamente debemos buscar aquí es la paz, como le decía la Virgencita a Santa Bernardita. Yo te voy a dar la felicidad en la otra vida, aquí no la vas a tener. Y fueron muchos sufrimientos, fueron muchas pruebas que ella tuvo y todo lo ofrecía. Y verdaderamente hoy por hoy es una santa y no cabe la menor duda de que está gozando de las delicias del cielo y de la plena felicidad. Pero bueno, padre, entonces, ya teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a entrar ya pues un poco más en materia, verdaderamente de qué dice la iglesia, qué propone, qué necesitamos comprender para poder no entender esta fiesta como algo, o el no celebres el Halloween como algo fanático, como algo ilógico, sino entenderlo desde el punto de vista católico, desde el punto de vista salvífico y desde un punto de vista incluso muy lógico. Entonces, para poder entender todo esto es necesario preguntarnos como católicos, como creyentes, ¿verdaderamente creen que el demonio existe? Así es. Mira que el primer cuestionamiento que mucha gente se hace, es más, me atrevería a decir que somos católicos y mucha gente dice, no, yo no creo en el demonio. O por lo menos eso es una invención de la iglesia. Y están siendo católicos y están comulgando y te están diciendo, padre, es que el demonio no es una persona. Sí, o sea, el sentido personal real, el demonio existe y eso está más que claro. Y yo creo que de ahí parte porque la celebración de Halloween es una celebración en honor al demonio y en honor alrededor pues de una secta como tal que practica la adoración al demonio. Así es, para entender la fiesta de Halloween y verla como algo verdaderamente que no es acorde a nuestra fe, debemos saber y tener plena seguridad de que Él existe. Entonces, para de pronto las personas que incluso puede ser el caso que nos estén viendo y piensen que Él no existe, entonces darle como una fuente que revisen lo que aporta la iglesia. Es dogma de fe la existencia de Él, Así ¿cierto? es. Establecido en el concilio de Letrán en el 1215. La Iglesia Católica nos habla en los numerales del catecismo desde el 391 al 393 de la caída de los ángeles, y nos habla de que el demonio incluso es creación de Dios. O sea, debemos saber que él fue creado también por Dios, evidentemente no como algo malo primeramente, sino como un ser con muchas cualidades hermosas, pero con una libertad. Y en el mal uso de su libertad fue que se da la malformación de él y la envidia y el choque que él tiene verdaderamente con el plan que Dios tenía para nosotros. Mira que yo a mucha gente le advierto la parte de los ángeles. A Jesús, bueno, viene a anunciarnos la buena noticia, pero también habla del mal, del príncipe de los demonios. Y resulta que Luzbel es un ángel caído, el demonio es un ángel caído, entonces tienes que tener mucho cuidado de no mezclar con todo esto que hace la nueva era también y que pone a proporción de que no invoca el ángel tal, el ángel con nombres y pseudo y realidades que a veces son muy distintas y alejadas a la doctrina y que terminan invocando ángeles caídos sin darse cuenta de la realidad a la que supone que es realmente un santo ángel. Sí, Entonces, si no creemos nosotros en el demonio, le damos apertura. Decía el Padre Amor en uno de sus discursos que lo que primero quiere el demonio es hacernos creer que no existe. exacto. Él es el padre, recordemos que él es el padre de la mentira. Y lo que pasa es que tenemos una concepción muy infantil del demonio, porque es que era quizás lo que nos decían nuestros papás, lo que nos decían nuestras abuelitas, de que es del típico ser con cacho horrible que bota fuego por los ojos. Falso, él no Con es el así. trinche, con la cola, con todas esas, un poco caricaturesco. Eso, y quizás eso no es, él no es así, es todo lo contrario. El demonio tú lo puedes encontrar, de pronto nosotros como hombres en nuestra herida de la concupiscencia, tendiendo hacia el deseo muy exacerbado de la carne, en una mujer muy hermosa, ¿cierto? Ahí lo vemos, o sea, se viste de tacones, se viste de quizás de un cuerpo escultural, de una mirada, de un mensaje. Así, ese es el actuar de él. Al pasar inapercibido, sin que lo olamos, sin que pensamos que eso tiene algo que ver con el demonio. Y precisamente eso es lo que trata de hacer la fiesta de Halloween, buscar algo, camuflarse en algo muy inocente, en una fiesta en la que los niños piden dulcecitos, en los que los niños salen, pero no son conscientes de pronto de el mal tan grande o de la puerta tan inmensa
y la exposición tan grande a la cual nos estamos exponiendo, no solo con nuestros niños, sino muchos jóvenes que también salen a disfrazarse, salen a ser partícipe de toda esta fiesta. Sí, mira que casualmente escuchaba parte de las entrevistas que mucha gente ha vivido dentro de la secta satánica, que ha vivido dentro de toda esta ritualidad de magia, de brujería. Dice, ¿dónde comienza el adoctrinamiento de la fe o del seguimiento de algo? Y no voy a decir particularmente con las personas que nos están escuchando que, padre, pero es que yo la he visto y la disfrazo de brujita. Y eso no tiene nada de malo y no tiene nada de inocente. Pero inconscientemente o conscientemente vas metiéndole en la idea de las brujas, de la magia, de los hechizos, de un montón de sucesos, de realidades espirituales que están allí y que los niños van creando la curiosidad. Y ya sabemos cuando hablábamos con Pablo, también mucha gente que nos escuchó, que desde la curiosidad en la búsqueda de querer descubrir cosas nuevas, de tener poderes, de tener magia, puedes terminar perdiéndote. Sí, vamos a citar aquí una cita bíblica muy pertinente para este caso. Efesios 5:11 para los que nos están siguiendo. Y dice así, y no toméis parte con ellos en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien manifestad abiertamente vuestra reprobación, porque si bien da vergüenza hasta el nombrar las cosas que ellos hacen en secreto. Mira qué impresionante con respecto a lo que tú decías. O sea, son obras de las tinieblas. Si verdaderamente la gente entendiera lo que pasa con la brujería, lo que hacen con incluso con nuestro Señor en su forma eucarística, uno como católico, uno diría, qué horror. O sea, yo no puedo ser compartidario con eso. El Señor dice, o están conmigo o están contra mí. Tú no Así puedes es. celebrar ni apoyar algo que sea completamente contrario, que sea una burla a lo que representa el Señor, lo que representa nuestra fe. Es como si tú aceptaras que una persona te hablara mal en tu cara de tu mamá, de tu papá. Así es. No creo que nadie en sus cuatro cabales lo vaya a permitir. Entonces, ¿por qué permitimos nosotros, incluso muchos laicos, muchas personas que de pronto no han tenido este conocimiento, que se dejan vender la idea de que no tiene nada de malo? Pero, oye, ve a ver qué hay detrás de todo eso. Siquiera tómate a la tarea, no dejes que otro te lo diga. Tómate la tarea de investigar qué hacen ellos con la sangre y el cuerpo del Señor. Yo creo que hay perdón, profanación, maldición ese día. Particularmente, Cristian, la gente que nos está escuchando allí, la fiesta de Halloween es una fiesta satánica. ¿Sí me entiendes? Es una fiesta de festividad en la cual se rinden y se reúnen todas las fuerzas oscuras para darle honor y gloria al enemigo, al demonio. Y yo digo, ¿cómo nosotros nos hacemos partícipes creando la inocencia del corazón y creando de que el disfraz no supone de que yo estoy participando en eso? Que el disfraz o el maquillaje un tanto monstruoso, el maquillaje un tanto de heridas, de zombie, pues caemos como que en la risa y caemos como que en el sí, celebrarlo porque todo el mundo lo hace. Entonces yo creo que hay que poner un pare realmente a esto, hay que ponernos serios. Si somos verdaderamente católicos, tú no puedes estar participando en una realidad espiritual totalmente contraria a lo que tú dices y haces, porque estás diciendo una cosa con la boca y otra cosa con tu vida y con tus prácticas que yo creo que repercuten más dentro de nuestra fe. Así es. Entonces, no sé, padre, si muchas personas pensarán incluso que la temática puede ser como decíamos al principio del live, incluso fanática. Dicen, no, es fanático, pero oye, no es fanático. Tómate la tarea de averiguar de dónde proviene. ¿Qué dice esta? ¿Qué se hace? Entonces, no sé qué te parece si empezamos a abordar un poco de lo que en realidad hay detrás de todo esto. Sí, yo creo que podríamos, como te decía, vamos a definir qué es Halloween, qué es la fiesta en sí, qué se celebra ese día y qué es cosas como lo que tú decías ahorita, qué prácticas específicas hacen las personas este día de Halloween. Así es. Bueno, vamos a empezar primero viendo perdón, padre, es que me repites lo que dijiste, es que estaba entrando una llamada al teléfono y se cortó. Ok, perfecto. Te estaba diciendo que es bueno que le definamos a las personas qué es Halloween.
¿no? Como la festividad propiamente, saber qué se celebra ese día, de dónde viene la historia, porque muchos no conocemos la historia y vemos simplemente que los almacenes decoran con telaraña, con disfraces, pero ¿dónde está el origen de esta festividad demoníaca? Porque es una festividad demoníaca. Bueno, padre, para poder entender el origen a los seguidores que nos están viendo en este momento, por gracia de Dios, hay que centrarnos en un contexto que se data 300 años antes de Cristo, en Irlanda propiamente. Todo esto viene de Irlanda, con una comunidad conocida como los celtas, comunidad religiosa. Incluso actualmente se quedan algunos rastros de ellos, pero han tomado otra forma y otros nombres que los nombraremos más adelantico en el live. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ellos eran una comunidad campesina. Ellos se dedicaban a la agricultura, a la cosecha, a recoger durante todo el año todo el trabajo del fruto de la tierra, ¿cierto? Entonces, para estas épocas, al final del otoño, para esta época, el 31 de octubre, el calendario de ellos tenía que ver mucho con la agricultura, con la cosecha. No como el de nosotros, que es un calendario gregoriano, sino el calendario de ellos era un calendario más ligado a las estaciones, al comportamiento del sol alrededor de la tierra alrededor del sol, ¿cierto? Entonces, para esta época, ¿qué simbología tenía el 31 de octubre o esta última semana de ese final de otoño? Representaba para ellos como lo que es a nosotros hoy en día el fin de año. ¿Por qué? Porque era recoger la última cosecha del año. O sea, lo último que ellos habían trabajado durante todo el año era recogerlo y guardarlo para el invierno. Entonces celebraban, daban gracias por lo generosa que había sido la tierra con ellos. Porque pues uno en sus 5 sentidos hoy en día, en nuestra fe cristiana, sabemos que es infinita providencia del Señor. Así Entonces ellos hacían la celebración de, 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 de esta cosecha. Entonces en esa fecha, en esa fiesta que ellos hacían, el Halloween, es de, de una raíz pagana. O sea, no tiene nada que ver con el cristianismo en su inicio, es completamente pagana, una fiesta pagana. ¿Qué hacían ellos? Lo curioso de los celtas es que ellos pensaban que todo lo que ellos recibían de las cosechas del año, todo lo que la tierra les daba, era por intercesión de unos espíritus que estaban presentes en la naturaleza. Eh, Obviamente ellos en su ignorancia en ese momento no sabían lo que pues, nosotros hoy por tradición, por la Biblia, por lo que hemos visto con el Señor, lo que Él nos ha mostrado y ha revelado, conocemos que verdaderamente esto no era más que un acto de idolatría al demonio, a espíritus que no tenían nada que ver con Dios. Entonces, habían unos sacerdotes en esa época que se llamaban los druidas. Los druidas eran los sacerdotes celtas. Entonces ellos recogían ofrendas en esa celebración pagana, en esa última semana del otoño, recogían ofrendas de casa en casa para ofrecer sacrificios a esos espíritus. Porque según fuera tu relación con ellos, iba a ser tu cosecha el año siguiente. Ya ellos pensaban que si tú ofrecías algo bueno para ellos, tu cosecha el año siguiente iba a dar muy buenos frutos. Entonces, en esa celebración, en el marco de la celebración de esta fiesta pagana, se cometían orgías, excesos, excesivo consumo de alcohol, o sea, unas cosas terribles en esa fiesta del fin de año celta, que era el 31 de octubre. Entonces celebraban este poco de locuras haciendo sacrificios. Esta información la pueden, para los que nos están viendo, profundizar y de una manera más pausada, analizarla en un video de Fray Nelson Medina, que se llama, lo pueden buscar en YouTube como Fray Nelson Medina Fiesta de Halloween. Entonces él explicaba todo esto. Decía también de que siguiendo en el ámbito pues histórico, se han encontrado unas momias que se preservaron a través de los pantanos y de la zona pantanosa propia de Irlanda, unas momias que eran producto de los sacrificios de los druidas, unas momias humanas, y tienen rastros de tortura y unas muertes completamente atrozas, y lo que ha dicho pues arqueológicamente la ciencia es que esto era producto de esos ofrecimientos que se realizaban en el marco de esta fiesta. O sea, estamos hablando de sacrificios humanos. ¿Sacrificio a quién? Al demonio. O sea, Dios no te va a pedir un sacrificio humano, ¿cierto?
El único sacrificio que hizo fue darse a él mismo a través de su Hijo, Jesucristo. Pero lo hizo pues en nuestra redención, pero de ahí para acá jamás. O sea, por esto entendemos de que no era algo que viniera de él. No, es un punto clave que la ciencia y que la historia nos da para comprender de que hay un pasado oscuro detrás de toda esta fiesta, algo nefasto, algo terrible. Entonces, es curioso que ellos, los druidas, eran ese puente entre la naturaleza, entre los espíritus y la parte humana que había en esa época, los agricultores. Entonces la gente ofrecía las cosas más preciosas para ellas, entre esos hijos, nietos, o sea, con el fin ambicioso de obtener una mejor provecha, un provecho del otro año. Era algo pues verdaderamente horrible. ¿Qué has conocido tú acerca de esto, relacionado a esto, padre? Bueno, mira que ahí narra, yo escuchaba al padre Juan Gonzalo Calleja, que es un sacerdote que fue satánico y que vivió toda su experiencia también frente a pues un llamado que Dios le hace muy particularmente y de conversión. Y llega a decir el padre Juan Gonzalo Calleja que en medio de estas sectas satánicas se practica lo que tú decías, toda una ritualidad celta, toda una ritualidad de hechizos, de palabras que incluso se manejan en un idioma o más bien en lengua muerta, ¿no? En esas palabras que en lengua muerta están y que se oponen para ello. Entonces decía el padre Juan Gonzalo Calleja que los sacrificios humanos aún son experimentados en medio de las sectas satánicas. Por eso el rapto, el día de Halloween, por eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Y me llamó también mucho la parte, la atención que él decía, el que es satánico tiene unas capacidades, o podríamos decirlo, tiene unos poderes que son otorgados por los espíritus y que le dejan ver más allá. Me decía, por ejemplo, por poner una comparación que luego se profundizaba en una investigación policial que se hizo, y él decía, el que es satánico aprende a descubrir en qué hostia está Jesús Eucaristía, es decir, en qué hostia está consagrada y en qué niño no está bautizado, porque ellos tienen que tomar por sacrificio a niños que no estén bautizados. Ellos se relacionan mucho a la parte de la historia celta que tú narrabas ahorita respecto a todos los sacrificios humanos y todas estas cosas. Sí, ellos, otro video que pueden ver que también es muy bueno, en el cual encuentran para que profundicen más en la información, porque es nuestro deber Claro. como católicos, como creyentes, no creer de entero, sino instruirnos también para poder dar razón de pronto a las personas que han estado un poco alejadas del tema. Entonces, el video del era sacerdote negro, llegó a ser sacerdote negro incluso, casi ya iba a ser ordenado. Se llama Wilson López, testimonio de Wilson López. Él es de Manizales, hoy por hoy es católico, convertido a la fe, y él narra más profundamente, porque a diferencia del padre Juan Gonzalo, este sí practicó como tal y iba a ser ordenado. Ya iba a ser sacerdote, exacto. De él fue que me enteré de las tres grandes festividades, que la gente no sabe que hay una Biblia satánica, ¿no? Dentro de la secta, él dice que hay una Biblia satánica donde se establecen tres festividades. Y la más grande es la fiesta de Halloween, porque allí se hace el sacrificio de una de las niñas vírgenes que tiene que el sacerdote embarazar, le abre el vientre, saca al niño, lo sacrifica y comienzan a tomar su sangre como parte de la iniciación ese día. Y es atroz porque se celebra a las 3 de la mañana, o sea, buscando la contrariedad siempre en todo a Jesús, al momento de la pasión. Y es algo muy delicado. Yo por eso le digo a todos los católicos que nos están escuchando, a todas las personas, no es simplemente exageración, no es simplemente un hecho que nosotros estemos dialogando así, sino que es algo muy grave. Ese día tendríamos que estar nosotros orando, pidiendo a Dios misericordia por todo lo que está haciendo la humanidad. Sí, la Biblia que nombra al Padre es la Biblia de Anton LaVey, y habla de estas celebraciones de la de Halloween. Hay otra, tiene un nombre que es parecido al Halloween. ¿Cómo es que se llama, padre? Sí, dice Koski, es como un referente de todos estos espíritus propiamente celta, porque propiamente las festividades están mezcladas con muchas culturas en el creer, en el hecho de los espíritus de medio de la naturaleza, pero que al final se convierten en demonios que tienen facultades y que ellos invocaban para poder hacer cosas en medio de la naturaleza, en medio del tiempo. O sea, son un montón de cosas que creo que en el momento no nos daría tiempo para describirlo. Para describir. Bueno, pero siguiendo pues con el tema,
Es interesante eso que tú nombrabas ahora de que ellos hacen una completa burla a lo que es la iglesia. O sea, los del bando contrario, los satánicos, conocen verdaderamente que la verdadera religión La es la Iglesia católica. Católica. La iglesia Y por católica. eso procura en Medellín, en Bogotá, estas grandes ciudades, hay muchas sectas satánicas, ¿no? Y pues es lo que he escuchado, porque regularmente para estas festividades hay muchos robos de la Eucaristía por búsqueda de la profanación y hacen, yo escuchaba a este hombre al respecto y decía, no se imaginan las porquerías más grandes que hacen con la Eucaristía, escupir excrementos de toda clase buscando profanar el cuerpo de Cristo, porque ellos saben que ahí está Jesús presente. Yo le digo, ¿cuántas veces nosotros, en medio de nuestra humanidad, nos queda grande el creer que Jesús está en la Eucaristía? Y estas personas que no creen, saben que Jesús está presente en la Eucaristía. Sí, el demonio reconoce a Jesús. En la Biblia vemos ese pasaje en el cual le dice, tú eres el Hijo de Dios. Uno de los demonios cuando lo está expulsando Jesús le dice, tú eres el Hijo de Dios, ellos lo reconocen. Incluso es triste eso que tú decías ahora, de que muchos satánicos reconozcan incluso más a Jesús Eucaristía que nosotros que somos católicos. No tenemos ese celo por él y es como que un llamado también a toda la comunidad que nos está siguiendo en este momento a que estén muy pendientes durante esta semana principalmente en sus Eucaristías, que nadie lo reciba en la mano, que si alguien lo recibe en la mano pueda Estén podamos atento verificar a dónde lo comulga, exacto. dónde, Entonces sí incluso en la... suele pasar, porque es muy poco que la gente lo haga, pero quien lo recibe en la mano, que lo comulgue allí mismo, o sea, estoy atento y no continúo dando la Eucaristía hasta que la persona pues lo comulga, porque nada Eso. tienes que hacer tú llevarte a Jesús para allá, o sea, crea la sospecha con todo lo dedicado que es el cuerpo de Cristo, pues recibirlo en la mano y quien lo haga, pues no estoy en oposición de ello, pero debería ser más que lo recibas en la boca, porque nosotros también estamos como prevenidos de que la persona que lo hace de ese modo, pues tú no sabes a dónde lo va a llevar o lo comulga de inmediato allí. Entonces, es toda esa dinámica. Cristian, una pregunta que a mí realmente como que me entra en cuestionamiento en torno a la festividad de Halloween. Estas personas que ya no solo se quedó el hecho de que se disfrazan a los niños de príncipes, se disfrazan a los niños de superhéroes, se disfrazan a los niños de algo que no parece tan malo, sino que ha pasado a la categoría de unas fiestas de Halloween de adultos. Y son los zombies, los maquillajes monstruosos, la parte de toda esta condición como de bruja, de poderes, de hechizos. ¿Qué tanto infunde esta realidad en medio de esas fiestas que se realizan, que son paganas, porque son festividades paganas, y que van a las discotecas y hacen el concurso de los disfraces y toda esta cuestión? ¿Listo? Sí, eso que tú dices, pues es ver la influencia de pronto que tiene el terror en nosotros como seres humanos. Nosotros sabemos que pues somos unos seres que tenemos una realidad espiritual y una realidad física, ¿cierto? Y nuestra realidad espiritual va a influir en nuestra realidad física y viceversa también. Entonces todo esto tiene un impacto psicológico, esto no tiene nada ni siquiera que ver con Religioso. religión, tiene que ver ya con la parte psicológica del ser humano y de eso es que habla Fray Nelson. Fray Nelson en el video de la catequesis sobre Halloween nos habla, él primero explica desde la parte científica lo que hablamos ahora de la burla, ¿cierto? De que es una burla contraria. Por eso, primero hay que entender qué significan los colores. Nos hemos preguntado ya qué significa el negro y qué significa el naranja. Ya algunos de los que están aquí de pronto viendo el video, tú padre, sabías qué significaban esos colores. ¿Y por qué Exacto. esos? Bueno, vamos a comenzar por allí. Esos colores no son más que una simple burla que realizan ellos, en todo su actuar los satánicos, a los colores propios de la insignia del Señor. Desde el antiguo Israel, los colores asociados a la victoria del Señor eran el blanco y el azul. El blanco asociado a la gloria de la Pascua y el azul asociado al cielo, a la Virgen, un color muy sereno. Entonces ellos tienen una contraparte que son el azul y el negro. Esto lo entendemos en la teoría de los colores primarios y secundarios. ¿Qué serían? Por Okay, el ejemplo, caso, naranjado, ¿verdad? Porque el día de Halloween, pues el color naranja, eso, pues suelen usar junto con el negro. eso. El amarillo, el azul y el rojo son los colores que conocemos primarios. El color amarillo y el azul, ¿qué color dan? Verde.
Verde. ¿cierto? El Sí. azul y el rojo, ¿qué color dan? Morado. Morado. El rojo y el amarillo, ¿qué color dan? Naranja. Naranjado. Entonces, si eso se organiza en el triángulo de los colores, el naranjado es la contraparte, el lado opuesto al color azul, que estaría en la Ok. parte de arriba. Viendo un Es triángulo donde nosotros totalmente lo podemos... contrario, ¿no? Lo que Sí, estábamos hablando de las 3 de la mañana, el color contrario a la victoria de Jesús, a todo. Todo eso buscando es la siempre la oposición. contrariedad. Eso. Y el blanco, que es el otro color de Dios, ¿cuál es el color opuesto al blanco? El El negro. negro, el negro. Entonces, detrás de todo esto hay incluso un mensaje subliminal, una burla a nuestra fe, a lo que representa el Señor, una burla a Dios, una blasfemia, ¿cierto? Y eso Claro. pasa desapercibido, inocentemente no sabíamos esto, pero cuando uno empieza a investigar, empieza a averiguar todo esto, se va dando cuenta de que, oye, verdaderamente estaba haciendo lo que hace Vicente, ir para donde va la gente, pero no mirar verdaderamente que están burlándose de nuestra fe. Por eso es que el Señor en su palabra nos dice que la verdad nos hará libres. A estas cosas se refiere él cuando nos quiere dar esa libertad de comprender cosas que de pronto una persona que no lo tiene a él no va a entender y que le va a parecer simplemente inocente. Entonces, hay otro factor que influye en la parte de nosotros como humanos y es el terror, o sea, el terror y el por qué, cómo actúan ellos. Normalmente sabemos que las reuniones que ellos hacen, incluso actualmente, el video de Franz Zapata de El disfraz permanente, también recomendadísimo, nos habla acerca de la Wicca. La Wicca es la Asociación de Brujos Internacionales, que es lo que Claro. hablábamos al principio del video, que es el rastro de lo que queda de los celtas, que celebran ¿cómo se llama? El Hoskin. El Bosque. Igual es una festividad y ellos hacen sus congregaciones, se reúnen internacionalmente, hay brujos oficialmente instituidos y hacen reuniones y lo ven desde la libertad y desde una opción que en la cual ellos han optado que podríamos nosotros palpar y que podríamos también evidenciar con cada una de estas festividades. Sí, entonces esas reuniones que ellos hacen se conocen también de otra manera, los aquelarres. Eran unas reuniones de brujas y eran propiamente ellos los hacían en el bosque. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los bosques? ¿Por qué el bosque está relacionado con terror? ¿Por qué el bosque está relacionado con lo oculto? Y tiene una razón de ser psicológica. ¿Cómo se da esto? Psicológica y espiritual también, y espiritualmente también. ¿Qué pasa con los bosques? Resulta y acontece que ellos se encuentran normalmente en lugares en el cual ellos puedan perder el sentido de orientación. Puedan perder el sentido de orientación. ¿Por qué? Porque en un bosque todo es igual por lado y lado, a izquierda, a derecha, en la parte de atrás, a la derecha, y todo esto tiene una razón de ser, desorientarlos. Entonces se altera la capacidad de orientación, como decíamos anteriormente. Al perder la capacidad de orientación, se produce una suspensión de juicio que incapacita a la persona para sacar conclusiones, para saber dónde está, para reconocer lo que va a pasar después, lo que hay antes, para empiezan a confundir los recuerdos y se da una especie de, por decirlo de alguna manera, de mix en la cabeza del ser humano. O sea, una cosa terrible que produce esto. Y por eso las reuniones de ellos van a ser en las noches en los bosques donde puedan perder fácilmente la capacidad de orientación. Allí se agudizan los sentidos, que es lo que ellos buscan también. O sea, tú inmediatamente al estar así, al estar afectada tu capacidad de orientación, tus sentidos, el cuerpo busca una reacción natural que es orientarse, entonces agudiza los sentidos para alejarte de cualquier situación de peligro. Entonces ahí es donde tú comienzas a escuchar todo, como que se escucha claramente el grillito, se escucha claramente la hoja que cayó, se escucha claramente todo lo que está sucediendo allí y eso va alterando la parte espiritual del ser humano. Entonces así ellos tumban la primera defensa de nosotros como seres humanos, que es la primera defensa, es la defensa racional, afectando nuestros sentidos, ¿cierto? Es lo que ellos buscan a través de eso. Y pues se altera lo que percibo, lo que imagino, lo que recuerdo y todo se vuelve una locura en tu cabeza. Entonces, la otra defensa que ellos van a intentar tumbar es la defensa de nuestra fe. La defensa de nuestra fe es, pues, obviamente, si tú, si tú no sabes, si tú tienes una fe firme, tú vas a poder defenderte de todos estos ataques, de toda esta locura que estás haciendo a través de esa reunión, de esos aquelarres, ¿cierto? Entonces se tumba, se vulnera esa defensa de la fe
y tú abres una puerta espiritual, es lo que explicaba Fray Nelson en su catequesis. Tú abres una puerta espiritual y ya no está solamente tu sentido expuesto, tu sentido cognitivo, tu capacidad cognitiva, tu capacidad racional alterada, expuesta, sino que se altera tu capacidad también espiritual. Y allí es donde ellos toman esos poderes que tú decías, esa capacidad, por ejemplo, de reconocer cuando una hostia está consagrada, cuando no, de ver que incluso qué va a suceder con nadie. Por eso es que pueden leer futuro, por eso es que pueden ver un poco de locuras. Y son todas estas cosas que se nos narran y que nos narran incluso hoy las películas de terror. Y viene a entrar el otro factor, que era lo que tú preguntabas ahora, el terror. ¿Por qué el terror? ¿Por qué el disfrazarnos de pronto de zombies, de vampiros, de cosas ocultas? Viene también a narrar. Exacto, de cicatrices, de todo tipo de situaciones que yo creo que terminan envolviendo a la persona en la desgracia, en la sangre, en todo aquello que parece trágico, en un accidente que te dejó una raja grandiosísima. Y yo digo, la gente cómo procura eso, cómo termina cayendo en lo que tú decías, dónde va la gente, para dónde va Vicente, porque es que no nos dejamos instruir o nos falta de pronto conocimiento al respecto para no caer en lo mismo. Así es, padre. Entonces, el terror juega un papel pues crucial en todo lo que abarca esta celebración. Por eso es que para esta época se estrenan más películas de terror, se estrenan, no es nada coincidencial, es simplemente es su plan de acción y tiene una razón de ser, ¿cierto? Entonces el terror influye en nosotros entendiéndonos como hombres y mujeres de manera diferente, pero tiene una influencia y tiene una repercusión, no solamente espiritual, porque también espiritual incluso la hay, sino física. Sabemos bien, por ejemplo, que los hombres producimos mayor testosterona que las mujeres. Entonces, en los hombres, la producción de testosterona nos va a llevar a tener una respuesta siempre más agresiva, una respuesta más competitiva, una respuesta más activa que de pronto la parte femenina. La parte femenina normalmente tiende a ser un poco más comprensiva, un poco más pasiva. Obviamente no generalicemos, pero en resumidas Un cuentas, plano general, exacto, de la en un plano docilidad, general de la dulzura. Ajá. viene a ser así. Entonces, en el hombre se va a tratar de afectar esta parte. El terror va a afectar ese sentido natural que tenemos, esa tendencia natural se va a ver un poco distorsionada y van a generar comportamientos incluso mayormente agresivos en nosotros, los hombres. En la mujer es algo un poco más distinto. ¿Cómo así? En el caso de las mujeres, la mujer se le va a tender a deformar la sexualidad. ¿Cómo deforma Ok. la sensualidad? Uno podría decir, ¿se deforma la sensualidad a través del terror? Sí, sí se deforma la sensualidad a través del terror. En las mujeres hay una tendencia natural a ser buscada, a ser buscada. Por ejemplo, Fray Nelson y nosotros podemos verlo en los niños, por ejemplo, cuando tú vas a saludar a una niña pequeña, una bebé, tú ves que ella se va a tender a esconder, ¿cierto? O sea, se te tienden a esconder cuando tú vienes a saludarla, cuando tú vienes se esconden y empiezan como a mirarte así detrás y de una manera como juguetona. Eso es natural y pues, viene inscrito en su esencia psicológica, incluso desde la infancia. Cuando crecemos, la mujer tiende normalmente a seguir siendo buscada. Por lo menos tú que eres sacerdote, te deben llegar muchas personas, muchas mujeres, muchos matrimonios a pedirte consejería. Y te aseguro que has escuchado más de una vez cuando una mujer te dice, es que él ya no me busca. ¿Lo has Así escuchado? es. Claro, Entonces, yo creo que es como una tendencia al juego del encontradizo, ¿no? Y de que siempre, pues, la seducción, el amor, las palabras van abonando a esa búsqueda particular. Ujú. exacto. Entonces, en la mujer, esta tendencia natural a ser buscada se va a deformar y se deforma, tiende a deformar la sexualidad y la afectividad. Ya va a ser un vacío emocional más difícil de llenar, entonces van a intentar llenarlo de pronto desde una parte más lujuriosa. Por eso es que de unos años para acá, no sé si te has dado cuenta que los disfraces ya incluso no tienen, aunque tengan algo de terror, ya implican más una parte erótica y una parte sexual, más que todo en las Así niñas, es. en la parte femenina. Y eso no es casualidad, eso tiene una Y respuesta. en las mujeres adultas también, mujeres y hombres adultos, o sea, buscan en que el disfraz ya no es un tanto terrorífico, sino que la fiesta de disfraz es el impacto dentro de la sexualidad de esa que tú hablas y que busca mostrarse. Eso.
Entonces, este impacto en la mujer es tan impresionante que psicológicamente hay estudios que comprueban todo esto. Esto lo pueden verificar ustedes en internet, en su libro, me imagino si hay algún psicólogo viéndonos. El terror va a afectar directamente uno de nuestros hemisferios, que es el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Y la relación del terror que se ha encontrado en las mujeres, o sea, la consecuencia que esto genera en las mujeres, es tan parecida a lo que genera, a la carencia afectiva y el desorden sexual que genera la pornografía en nosotros los hombres. A ese punto se compara. Dirás tú, o sea, eso es imposible. Sí, puede sonar ilógico, pero es lo que nos ha demostrado la ciencia. O sea, como una película, por ejemplo, el Joker, que está tendiendo a esa parte de terror y se basa en esa parte como del thriller y esa cosa, puede afectar tu sexualidad como mujer, sí la afecta. La consecuencia se ve. ¿Hay consecuencias? Sí, claro que las hay. Y todo esto no pasa a ser casualidad, y mira que no pasa, no es algo que tenga que ver simplemente con, con la fe. O sea, influye en nosotros como personas, genera heridas, genera cosas en ti que van a tener Ciertos repercusiones. trastornos psicológicos, muchas personas los han vivido alrededor de que las películas de terror, las historias de terror, la literatura de terror y todo que se va mezclando como en una constante de ese mundo y que procura e insiste de pronto alrededor de lo que tú hablabas. Cristian, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo en este momento respecto a la fiesta de Halloween que todavía dicen no me convence del todo el hecho de que yo soy cristiano católico, pero yo voy a disfrazar a mis hijos, por ejemplo? Bueno, yo les diría que verdaderamente hay una persona que piense esto, una persona que verdaderamente, como nombrábamos ahora, una de las defensas es nuestra fe. Deben primero conocer la fe, o sea, conocer lo que es la Iglesia Católica, tener unas bases sólidas de lo que es, lo que enseña nuestra Iglesia, de lo que enseña el Señor, de lo que dice la Biblia. Y si supieran esto, pues bastarían 2 o 3 versículos bíblicos, como por ejemplo 2 Corintios 11:14, que nos habla de que el demonio también se disfraza de ser de luz. ¿Cierto? El demonio se disfraza de ángel, eso no es oculto a la fe, no está en la Biblia. Entonces, tú, si supieras realmente el actuar de él, si conocieras cómo actúa él, no serías partícipe de esto. Aún cuando estás disfrazando a tu niño de monjita, de angelito, de cura, de obispo, de papa, estás dándole un mensaje a él, estás dándole un mensaje al niño, predisponiéndolo a decir, en esto no hay nada malo, en esto no tiene nada de malo. Quien me diga lo contrario, en el futuro del niño, de pronto en su etapa de adolescencia, que es una etapa más rebelde, va a decir, eso es película de la iglesia, eso es película de los sacerdotes, es una gente retrógrada que no tienen ni idea de lo que están diciendo y son unos fanáticos. No, hay razones firmes para creer. Si conocieran la fe, si conocieran lo que dice la ciencia, si conocieran la historia que hay detrás de toda esta celebración, no celebrarían, no serías partícipe de eso. El Señor nos dice, o estás conmigo o estás contra mí. Y uno no se imagina, de pronto, uno como católico, yo no me imagino a la Virgen María disfrazando a Jesús para llevarlo a pedir calabacita, a llevar su calabacita de dulces. Si ella conociera realmente lo que hay detrás de todo esto, lo hubiera conocido en su época, que todavía no existía, no lo haría, ¿cierto? Entonces uno como católico debería preguntarse, ¿esto lo haría el Señor? ¿Esto lo haría la Virgen? ¿Bastaría eso? Pero sabiendo y reconociéndonos humanos y que nuestra fe es tan débil, también bastaría saber, con esos testimonios que les invitamos a ver de Wilson López y del padre Juan Gonzalo Calleja, les puede quedar muy claro esto, todas estas prácticas. Bastaría saber lo que hacen con Jesús Eucaristía para tener un celo profundo por Él y no ser partícipes de esto. Si supiéramos, o si más bien, no si supiéramos, porque ya muchos lo saben, si amáramos realmente al Señor como decimos amarlo, eso bastaría para no celebrar estas fiestas. Yo creo que es falta de conciencia real desde nuestra fe, que podamos comprender que esta festividad sin duda irrumpe en lo que yo estoy creyendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Cristian. Ya se nos acabó el tiempo, ahí me está saliendo ya el regresivo. Te agradezco mucho a todas las personas que nos vieron, que Dios los bendiga. Chao. Padre.